Bueno, buenos días chiquitos. Vamos a hacer un pequeño video explicativo sobre las consignas del trabajo. Yo acá tengo un pequeño machete, así me voy haciendo una guía de la explicación. Lo que nosotros estuvimos viendo en este trabajo práctico es cómo América Latina se insertó económicamente en el comercio internacional. Estamos hablando a partir de 1850. Recuerda que habíamos hablado que Latinoamérica en ese sentido era, cuando hablábamos de esto, estamos hablando desde México hasta lo que es la zona de Tierra del Fuego, no todos los países de habla hispana, este, comprendido algunas zonas por ahí puntuales de habla francesa y también de habla inglesa, pero son zonas muy marginales como la zona de Belice o la zona de Jamaica. Pero dejando de lado esas zonas, obviamente también estamos hablando de no de Portugal puntualmente, sino de la colonia portuguesa, es decir, de Brasil, que también es una región gigante y económicamente muy importante para Latinoamérica. Entonces estamos viendo qué es lo que pasó a partir de 1850. Recuerden que habíamos hablado de que a partir de este periodo se empezaron a conformar los diferentes estados a lo largo de Latinoamérica. Argentina, Brasil, Chile, bueno, México, bueno, etcétera. Caso cubano es un caso particular porque siguió siendo colonia española hasta aproximadamente 1898, 1899, que ahí se produce el proceso de descolonización. Eh, Latinoamérica económicamente hablando era muy marginal, era una zona muy pobre, pero muy abundante en lo que es la producción de materias primas. Eh, Tenía en ese sentido abundancia de materias primas que además se juntaba otro factor fundamental, no para dejarlo de lado ese factor, que es el tema de que existía una gran demanda de ese tipo de materias primas. En ese sentido, la revolución industrial vino a ser como una suerte digamos, de factor que impulsó, ¿no?, el desarrollo económico de Latinoamérica. Entonces empezamos a ver diferentes zonas latinoamericanas que empiezan a tener un gran desarrollo económico. Ejemplo, Argentina con la exportación de materias primas agropecuarias, más que nada vinculada en un principio con la lana, cuero y carne salada, y hacia finales del siglo XIX empezó a tomar impulso el envío de carne, más que nada por el desarrollo eh, de la invención de las cámaras frigoríficas. En el caso de Brasil vamos a notar diferentes regiones, lo que es la zona norte de Brasil, con una gran producción de azúcar, una gran producción de caucho, y en la zona centro-sur también una gran producción de café y de frutos. Lo que es la zona de Colombia, la zona de Venezuela, Panamá, etcétera, esa tuvo una gran producción de café, cacao y frutas. Cuba se especializó mucho en la producción de azúcar, también la producción de tabaco de muy buena calidad, de ahí viene el famoso habano o el cigarro grande que ustedes deben haber visto alguna vez. México, por ejemplo, la producción petrolera, si bien el manual dice que había una producción abundante petrolera, en el caso de México no es tan así, y segundo es más una producción que va a estar muy incentivada con la cuestión paralelo a la producción del caucho en Brasil. La producción de petróleo va a estar muy incentivada con el desarrollo de la industria automotriz, pero para esto ya estamos hablando del 1900, es decir, porque la industria automotriz empieza a tomar fuerza hacia el 1900. Eh, Estoy haciendo referencia al hecho de que la industria petrolera no es la industria de hoy en día, sino que estamos hablando, bueno, nada, de los inicios de la industria petrolera. Lo mismo a esto se va a sumar, por ejemplo, el caso de Venezuela, que Venezuela también es una gran productora de petróleo. Esto nota al pie. Los especialistas dicen que las reservas de petróleo que tiene Venezuela son las más grandes del mundo, mucho más grandes que las zonas productoras árabes.
de la zona de Irak, Arabia Saudita, Kuwait, etcétera. Son mucho más, sus cuencas son mucho más abundantes que las zonas de aquellas zonas. Es decir, la venta de materias primas hacia el mercado internacional no fue un tema de que se resolviera de la noche a la mañana, es decir, que esto llevó un tiempo poder lograrlo, es decir, que hay como un periodo de transición de lo que sería una suerte de premercado o una historia de poder definirlo como una suerte de precapitalismo hacia un capitalismo, que sería un modelo, el modelo económico que nosotros tenemos. Hay como una suerte de salto o de transición, de adaptación a la nueva realidad. No todos los países del mundo entraron con la misma fuerza, con la misma intensidad, y es más, no todos los países estaban tan preparados para poder entrar de una hacia el mercado internacional. Es decir, que hay como una suerte de adaptación. Básicamente lo que me estoy refiriendo es decir, no solamente de la consolidación en cada uno de los países desde el aspecto político y organizativo de un país, sino también tiene que ver con esta idea de que los países tuvieron que construir materialmente una infraestructura para poder hacer frente a esta realidad. Es decir, ejemplo, en el caso de Argentina se tuvieron que construir puertos, se tuvieron que construir líneas férreas, se tuvieron que armar o llegar, por ejemplo, bancos fundamentales para la producción. Se tuvo que dar toda una suerte de desarrollo tecnológico que no existía en la zona. Como habíamos dicho hace un ratito atrás, uno de los grandes avances tecnológicos que favoreció a la Argentina, por ejemplo, fue la llegada de las cámaras frigoríficas, que las cámaras frigoríficas permitieron preservar la calidad de la carne. Esto abrió nuevos mercados, abrió una nueva producción que en Argentina existía, pero que técnicamente era muy difícil de poder concretar, que es el tema de la faena del animal, de la carne y poder posteriormente lograr su exportación. Obviamente que acá en ese sentido, en el caso de la Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Cuba, en el caso mexicano, bueno, etcétera, básicamente los países latinoamericanos, participaron mucho capitales extranjeros. En el caso puntual de la Argentina, favoreció mucho la llegada de capitales ingleses, alemanes y franceses, y en mucha menor medida capitales italianos. En el caso de Brasil, también la llegada de capitales ingleses, franceses y alemanes, pero diferente fue la historia en los países más centroamericanos, como por ejemplo Cuba, Panamá, Colombia, bueno, si bien Colombia es sudamericano, que tiene o tuvo o tiene una mayor presencia de capitales norteamericanos. Lo mismo en la situación de México. Y esto tiene que ver en realidad con el posicionamiento de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que al estar geográficamente muy cercanos a estos países mencionados, tuvo una gran presencia no solamente desde lo político, lo militar, sino también desde lo económico. Presencia que todavía hasta el día de hoy se mantiene. Como siempre digo yo, no se olviden esto, que por ahí la distancia geográfica hace que por ahí la presencia norteamericana se vaya diluyendo a medida que se va alejando de las fronteras norteamericanas. Situación que a nosotros, por ejemplo, al ser uno de los países más alejados geográficamente de los Estados Unidos, la presencia que nosotros notamos o vemos de ellos está como muy, muy diluido. Pero no es así la situación de los países centroamericanos. Eh, Bien, y esto hace que, por ejemplo, esto se tenía que notar mucho en la consigna número 10 u 11, no recuerdo era el número, que era el mapa, en donde ustedes tenían que mencionar las zonas de exportación de materias primas y hacia dónde exportaban. Esto marcó mucho las zonas de exportación. En el caso de la Argentina, tuvo una gran zona de exportación hacia puntualmente Europa y más puntualmente hacia Inglaterra, que va a ser uno de los principales mercados de inserción económica de la Argentina, que nos compró gran cantidad de lana, cueros y posteriormente el tema de la carne. En el caso, por ejemplo, de Chile, mucha exportación de cobre. En el caso de Perú, también mucha exportación de cobre y
puntualmente de guano. En el caso de Brasil, mucha exportación de caucho. No se olviden que el caucho es lo que se utilizaba, es la materia prima que se utiliza para poder hacer los neumáticos de autos. Si bien tuvo otros usos también, tiene otras aplicaciones, pero principalmente es el gran demandante de caucho. Mucho el tema de café, que café no, en su momento no fue un producto muy demandado por el mercado europeo, sí por el mercado norteamericano. También la zona, digamos, productora de azúcar, en el caso de Cuba, que exportaba mucho a Estados Unidos. Eh, También la producción de frutas como por ejemplo la banana en zonas de Colombia, Panamá, Ecuador, etcétera, que también exportaban mucho a los Estados Unidos. En definitiva, digamos, dependiendo del país que nosotros estemos hablando y el producto puntual que nosotros estemos hablando, va a ser el mercado actual a donde se exportó en este periodo. Eh, la realidad es que económicamente hablando, Latinoamérica fue un país donde el desarrollo económico no fue igualitario. Y ahí en ese sentido tenemos que notar dos grandes formas de producción de aquel periodo. Por un lado tenemos las economías agroexportadoras y por el otro lado tenemos las economías de enclave, que esto fue una diferenciación, hubo un cuadro comparativo que ustedes tenían que hacer. Normalmente cuando nosotros hablamos de las economías agroexportadoras estamos hablando de países como por ejemplo eh, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, bueno, Chile tenía una mezcla, México, etcétera. Es decir, que son países en realidad que están económicamente muy consolidados, entre comillas el consolidado, no dejaban de ser países productores de materias primas, institucionalmente sólidos, con fallas obviamente. No hay país que no tenga, en el planeta que no tenga fallas institucionales. Eh, También podríamos mencionar el caso de Perú, bueno, etcétera. Diferentes países que lograron desarrollarse económicamente. Países como Cuba, bueno, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, etcétera, que son países que desarrollaron un tipo de economía más de tipo enclave. ¿Qué quiero decir yo con esto de economía de enclave? Son economías comparados con los modelos agroexportadores más débiles, no tuvo un gran desarrollo tecnológico ni económico y normalmente el desarrollo no afectó al país en su totalidad, sino que en realidad a la inversa del modelo agroexportador, que por ahí el efecto dinamizador fue mucho más general a lo largo de todo el país, las economías de enclaves formaron como una suerte de corredores de desarrollo tecnológico. ¿Qué quiero decir con estos corredores? Quiero decir que solamente se desarrolló aquellas áreas económicas que estaban volcadas a la exportación. El resto de las producciones de ese país no lograron volcarse a la exportación ni lograron desarrollarse económicamente. De esto, porque esto en ese sentido como que marcó una enorme diferencia, donde las economías agroexportadoras fueron mucho más fuertes, sólidas económicamente, generaron un mayor desarrollo tecnológico a lo largo de ese país puntual que nosotros analicemos, y económicamente lograron tener avances considerables, no así los modelos económicos de economías de enclave, donde en realidad eh, el desarrollo está más focalizado, el desarrollo está más puntualizado. Le dejé unas consignas ahí puntuales para analizar, que fue el caso de Brasil, Cuba y México, que la finalidad de estas consignas es que ustedes estudien en profundidad en
justamente un país agroexportador versus un país de economía de enclave. Y van a notar ahí las diferencias en el desarrollo. Presten mucha atención al tipo de producción que tenían, el tipo de las zonas hacia donde se exportaban, y en especial hagan hincapié en el tema de la mano de obra. Presten atención porque Brasil y en el caso de Cuba tenían una presencia mayoritaria en su momento de mano de obra esclava. Eh, Presten atención a esto, ¿por qué? Porque la zona, por ejemplo, de Argentina no tuvo, si bien hubo, pero no fue mayoritario, no fue una presencia, una gran presencia, en cantidad digo gran, de esclavos. Y fíjense cómo presten atención a esta adaptación o a esta situación de justamente cómo hicieron la transición de mano de obra esclava a mano de obra asalariada, que en no todos los casos estuvo presente, en no todos los casos se dio. Si bien por ley tenían que, digamos, no podía haber mano de obra esclava y tenían que, en consecuencia, esas personas que fueron esclavos a partir de ese momento tenían que empezar a pagarle un salario, la realidad es que no se dio tan así. Bueno, si tienen alguna consulta para hacerme, algunas preguntas para hacerme, no duden en mandarme mensajes que yo trataré de resolverlas. ¿Eh? Que la pasen bien, chiquitos. Saludos.